Hoy este día, hermanos, quizás un tema un poquito no muy cómodo para uno de pastor, ¿verdad? Porque a veces es mal entendido hablar de ofrendas, hablar de diezmos, pero quizás en lo personal, hermanos, yo no tengo mucho problema porque eh, en mi ministerio, hermanos, nunca, nunca lo vi como una oportunidad de hacer dinero, ¿verdad? Yo siempre vi el ministerio como una oportunidad de servir al Señor. Entonces para mí es más fácil, ¿verdad? Este, decirlo pues, porque en todo caso siempre, hermanos, la intención no es con fines personales, sino más bien de poder conocer los principios de la palabra del Señor. Y esta mañana precisamente vamos a hablar de eso, por qué ofrendamos y por qué diezmamos, ¿verdad? Fíjese bien, hermano, de que a veces, como dijo alguien, el abuso limita el uso. O sea, estoy consciente de que ha habido abuso en términos generales de pedir dinero en algunos círculos, ¿verdad? Pacte miles, ¿verdad? Y haga un pacto con Dios por su hijo, por su casa, por todo lo que usted quiera. Entonces, ha habido abuso también en la forma de pedir, en el cómo pedir, ¿verdad? La gente a veces se ha sentido quizás hasta abusada, explotada, tal vez, no sé cómo, timada, tal vez. El otro detalle, hermanos, y estoy consciente también de que a veces tal vez el estilo de algunos pastores, de algunos siervos de Dios, el estilo de vida de algunos pastores no es congruente con el tamaño de la iglesia que tienen. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, a veces la iglesia puede ser muy pequeña, pero el pastor quiere tener un carro lujoso, ¿verdad? Entonces, a veces no ha sido congruente lo que la iglesia le puede bendecir al pastor con el estilo de vida del pastor. Por eso es que ese tipo de cosas a veces han hecho a pensar a la gente, algunos a rechazar totalmente, decir, no, no lo hago, ¿para qué? Y otros, hermanos, a quizás al irse al otro extremo, a pensar de que pueden ser tan ricos y tan prósperos, ¿verdad? Entonces, hermanos, algunos principios que vamos a ver esta mañana, bueno, en el peor de los casos, algunos no entienden y por eso critican, por eso juzgan, los juzgan a ustedes, les dicen, ahí te van a sacar el dinero, ahí te van a dejar pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Para que usted sepa cómo defenderse, hermano, y qué decir cuando alguien le diga, mira, ¿y para qué das ofrenda o para qué das diezmo? Por eso, hermanos, vamos a tener esta enseñanza esta mañana. Primero, hermanos, quisiera sentar dos principios. No se da por tener dinero, sino que se da por fe. De hecho, hermanos, en una congregación usted puede ver llena un templo y usted va a saber de que por lo menos hay un 25% de personas que lo hacen y hay una buena cantidad de personas que no lo hacen. A veces nos confundimos, ¿verdad? También, hermanos, no da el que tiene dinero, sino que da el que tiene fe. Usted puede andar con $2,000 en su bolsa, pero si no tiene fe, usted no va a dar ni 5. Usted va a decir, no, hombre, este es mi dinero, me va a hacer falta para esto, para lo otro. Entonces la falta de fe no nos va a permitir, hermanos, dar de nuestro dinero. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3. El apóstol San Pablo, hermanos, habla de una iglesia. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia era parte de la antigua Yugoslavia, hermanos, en la parte este de Europa. Y dice, esta iglesia de Macedonia tenía una característica. ¿Qué dice allí? Que en su grande prueba de tribulación, pero en medio de esa prueba ellos tenían abundancia de gozo, y en su profunda pobreza, ¿qué dice, hermanos? Abundaron en riqueza de generosidad. O sea, no da el que tiene, da el que tiene fe. Porque dice ellos, a pesar de su profunda pobreza, a pesar de su gran tribulación que estaban pasando,
ellos abundaron en generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice después, hermanos? Y aún más allá de sus fuerzas. Ellos con agrado dieron, no conforme a sus fuerzas, sino que aún más allá de sus fuerzas. ¿Están aquí conmigo, hermano? Bueno, allí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 5, continuando, hermanos, con la iglesia de Macedonia, dice, fíjese cómo es la contradicción. A esta iglesia no había que pedirle ofrendas. Esta iglesia, ella pedía. Mire qué hace la diferencia. Porque esto no es de obligación. Esto no es de martillar a la gente, no es de estarla golpeando, de estarla empujando. No, la iglesia que ama a Dios, esta iglesia en particular de Macedonia, ¿qué dice ahí, hermanos? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que, ¿qué dice, hermanos? Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, como ya le he dicho yo antes, dinero es lo más barato que le podemos dar a Dios. Hay cosas que son más caras que el dinero. ¿Sabe qué? Su vida. Su vida es más cara que el dinero. En el caso de los macedonios dice que ellos se dieron a sí mismos primeramente a Dios. O sea, ellos primeramente se entregaron al Señor, ellos se dieron a sí mismos primeramente a Dios. Entonces, ¿cómo no? Si estaban dispuestos a darse a sí mismos, para ellos el dinero era secundario, ¿verdad? Entonces, por eso dice, rogaban, ellos pedían que le dieran la oportunidad de dar para el Señor. Por eso, hermano, que este día vamos a ver 3 razones bien puntuales por las cuales ofrendamos y diezmamos en las iglesias evangélicas. Y esto es con el propósito, hermanos, de no caer en abusos, ¿verdad? De este servicio, pero tampoco en el desuso, ¿verdad? En el desuso de no hacerlo. Primero, hermanos, yo quiero que usted tenga claro que nosotros ofrendamos y diezmamos. Diezmar y ofrendar es una cuestión de honra a Dios. Al menos en esta iglesia nadie le va a pedir el diezmo. Al menos en esta iglesia nadie le va a poner una lista. Al menos en esta iglesia nadie le va a obligar a hacerlo. Al menos en esta iglesia nadie le va a decir si no diezma no tiene privilegios. Aquí todo eso no existe. ¿Sabe por qué? Porque no se da por obligación. Lo primero que el diezmo significa es honra a Dios. Honra a Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, Dios no es pobre. Dios no es pobre ni necesita su dinero. Dios no lo necesita. Él no está pobre, Él no necesita su dinero. Dice allí en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28. Vamos a leer Hechos 17, 24 al 28. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo, como dice, hermanos, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué dice después? No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si, ¿qué dice, hermanos? Como si Él necesitase algo, dice Pablo, como si Él necesitase algo. O sea, no, dice, ¿qué puede necesitar Dios? ¿Qué puede necesitar Dios? Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Así que, hermanos, no se da ofrenda porque Dios lo necesita, Él no lo necesita. Tampoco, hermanos amados, Dios no está con hambre, Él no come, Él no bebe. Digo en este sentido porque antes, en el antiguo tiempo, la gente llevaba un corderito, llevaba una vaca, llevaba un toro y lo degollaban en el altar y usaban esa carne para diferentes propósitos. Entonces llegó un momento en que Dios dijo, miren, ustedes creen que yo como animales, porque la gente pensaba que ya salí de mi compromiso, ya le di este animal al Señor. Entonces viene un día Dios
y le dice ahí en el Salmo 50, Salmo 50, 10 al 15, ¿qué dice, hermanos amados? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice Dios, hermanos? Me pertenece. ¿Y qué dice después? Léalo. ¿Cómo dice? Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, dice Dios. O sea, yo no te voy a pedir comida. O sea, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque, ¿qué dice Dios? Mío es el mundo y su plenitud. ¿Y qué dice el versículo 13? ¿Acaso creen que yo como carne de toros o yo bebo la sangre de los machos cabríos? 14. ¿Qué es lo que pide Dios, hermanos? ¿Sabes qué? Dice Dios, en vez de sacrificar animales, sacrifica mi alabanza. Alábame. Eso es lo que yo te pido. O sea, Dios, hermanos amados, Él busca nuestra alabanza y nuestro agradecimiento. ¿Están conmigo acá? Entonces, hermanos, fíjese bien. Y tercero, Dios, o sea, en este punto, Dios no está solo. Dios no está solo. Él tenía millones y millones de seres angelicales que le rodean. Pero ¿por qué? ¿Por qué dice la palabra de Dios, hermanos, que Él nos adoptó como sus hijos? Y aquí viene un punto bien importante. ¿Cuántos tienen padres acá? ¿Y cuántos somos padres? ¿Cuántos alguna vez le hemos dicho a los hijos, mira, yo no quiero que me des cosas materiales? Yo lo que quiero que me des es obediencia, respeto. Así dice Dios, igual nos dice a nosotros. O sea, mira, yo no ando tras tu cartera. Tranquilo, guarde su cartera. Si usted no entiende este tema de la ofrenda, guárdela, hermano, guarde su chequera, guarde todo. Porque dice Dios, yo no ando tras tu cartera, yo no estoy aquí tras tu dinero, yo no estoy aquí tras tus cosas materiales. Eso no es lo que a mí me interesa. Mire lo que dice Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Malaquías 1, 6 al 8, ¿qué dice? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué dice, hermanos? ¿Dónde está mi honra? Dice Dios. Si ustedes me dicen padre a mí, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Imagínense, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes compraron pan francés hoy en la mañana. Levanten la mano quienes compraron francés o van a ir a comprar hoy en la mañana. ¿Qué pasa, hermano, si el panadero le da pan de ayer a usted? ¿Qué va a hacer? No sé si le podrían bajar un poquito a los aires por el ruido, por favor. ¿Qué pasa, hermano, si el panadero le da pan de ayer? ¿Qué va a hacer usted con ese pan? ¿Están aquí? Usted se lo va a devolver. Y dice Dios, a mí sí me traen pan de 3 días, dice Dios. Así le pasaba a Dios. Dice, a mí me traen pan inmundo, a mí me traen pan de 3 días. Pero imagínese, hermano, ahí en Malaquías dice, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y en cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. ¿Y cuál es el desafío que hace Dios ahí, hermanos? ¿Cuál es el desafío que hace Dios? ¿Están aquí?
O se durmieron, o no les gusta este tema, mejor hablamos de otra cosa. ¿Ah? Ay, pastor, si hubiera sabido que de eso iba a predicar ahora, no vengo. Dice, preséntalo a tu jefe, preséntaselo a tu jefe de trabajo, preséntaselo a tu príncipe, preséntaselo a tu rey, no sé, dice, a ver qué te dice de eso. Entonces, hermano, dice Jehová, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano, yo quisiera recalcar en este primer punto, y repito, hermanos, no deberíamos de pensar en el diezmo como una obligación o en la ofrenda como una obligación, porque hay gente que también dice, bueno, es que el diezmo es el diezmo de Moisés, ya la ley ya pasó y hoy estamos bajo la gracia. Momento. Vamos a ver, hermano, que las primeras personas que le dieron al Señor el diezmo no fue por obligación. La primera persona que diezmó fue Abraham, y aconteció porque Abraham fue a una batalla y Dios le dio la victoria en esa batalla, y él traía los despojos del enemigo, traía la riqueza del enemigo, y de repente le sale al encuentro el sacerdote Melquisedec, que era tipo de Cristo, y cuando Abraham lo mira, le da los diezmos en agradecimiento por la victoria que Dios le había dado. Y también vemos allí, hermanos, en Génesis 28, 20 al 22, dice Génesis 28, 20 al 22, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será, ¿qué dice, hermanos? Casa de Dios. ¿Y qué dice después? Y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Aquí no estaba la ley de Moisés. Aquí solo estaba Abraham, Isaac y Jacob. Nadie le pidió a Jacob los diezmos. Dios no se los pidió. ¿De dónde nació entonces dar el diezmo? Del corazón, del agradecimiento, de reconocer, ok, Dios me da 10 naranjas, ¿por qué no te va a dar una a ti? Me das 10 mangos, yo me quedo con 9, solo te doy uno a ti. ¿Cuál es el problema? Es que a veces nosotros es lo que vemos demasiado complicado. No, es que el dinero es mío, es mío. Somos bien egoístas. Y entonces el diezmo es honra. Amén. El diezmo es honra. Y por eso dice ahí en Proverbios 3, 9 al 10. ¿Qué dice Proverbios 3, 9 al 10? Honra a Jehová. ¿Con qué dice, hermano? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos. ¿Cuál es la promesa de Dios, hermano? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice Dios, yo me comprometo contigo a que no te falte nada, a que siempre vas a tener comida, a que siempre va a haber bendición en tu vida. De hecho, ni siquiera estamos usando aquí la porción típica de Malaquías 3:10, pero dice, probadme ahora en esto, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. El detalle, hermanos, es que a veces no nos damos cuenta de que pues muchas de las dificultades que vivimos es porque no hemos entrado en esta aventura. Vamos a ver si más adelantito podemos mencionarlo. Pero pasando a un segundo punto, primero, hermanos, queda claro, el diezmo es para honrar al Señor. El diezmo honra al Señor, honra a Dios. Y vuelvo y insisto, imagínense, hermano amado, cómo está honrando usted a sus padres. ¿Cómo honra usted a sus padres? Hay hijos que tienen dinero y nunca le han regalado a su mamá ni a su papá.
Hay hijos que no honran a sus padres. No, es que mi papá tiene pisto. Ajá. Es que no se le da por dinero, se le da por honra. No, es que mi mamá ya tiene dinero, pastor, ¿y yo cómo le voy a dar? No se le da porque necesita, se le da porque honramos a nuestros padres. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia, hermano? Por eso no se dice, no den por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, no es que si necesita voy a dar y si no necesita. Entonces, esto me lleva al segundo punto, hermano. Diezmamos y honramos porque, quiera sea o no, la obra del Señor se sostiene con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Implica, hermanos amados, fíjese bien, lo paradójico es que Dios no necesita un templo, Dios no necesita una casa. Sin embargo, el salmista David, un día él se sintió mal, porque desde que Israel salió de Egipto y anduvo en el desierto, Israel llevaba el arca del pacto de Jehová, que era la presencia de Jehová allí, era un arca. La andaban llevando, hermanos, en el hombro, la andaban llevando en el hombro. Y literal, cuando andaban en el desierto, el arca de Jehová la andaban bajo una champa de tela. Era una champa de tela que ellos hacían, así decimos en buen salvadoreño, era una champita que le hacían al Señor. Y un día llegaron ya a establecerse a la tierra prometida, ya todos vivían bien en sus casas, todos estaban cómodos en sus casitas viendo tele, en su plasma, en sus sofás caros y viendo allí la televisión y los partidos de fútbol y las novelas. Y David estaba cómodo también en su palacio, pero él de repente empezó a sentirse mal y dice, ¿cómo puede ser que el arca de Jehová todavía esté en champas y nosotros estemos en buenas casas? Entonces, hermano, mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1 al 7. ¿Me ayuda a leer, hermano? ¿Qué dice 2 de Samuel 7, 1 al 7? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito aquí en casa de cedro y el arca de Dios está ¿dónde? Entre cortinas, en una champa todavía. Y Natán dijo al rey, anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Así que, hermano, ¿qué sintió David por la casa de Dios? Construirle templo al Señor. Dios no necesita templo, pero nosotros sí lo necesitamos para reunirnos. Amén. Dios habita en todas partes, pero nosotros necesitamos un templo donde reunirnos. Entonces la obra de Dios, hermano, también nosotros diezmamos y ofrendamos para construir la casa de Dios, para hacer la obra del Señor que demanda dinero siempre. También, hermanos amados, Dios no está sin casa, pero nosotros sí necesitamos un lugar donde reunirnos para adorarle. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29, 13 al 17. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Crónicas 29, 13. ¿Qué hizo David cuando vio esa necesidad de la casa de Dios? Él vino y les pidió ofrenda a todos los hermanos. Dijo, miren, toda la congregación traigan de lo que tengan en su casa. Algunos tenían oro para los utensilios de oro, plata para las cosas de plata, bronce, hierro, madera, todo lo que tengan para que construyamos la casa del Señor. Y la gente dio de todo corazón, se dispuso porque pensaron en la casa de Dios. Nosotros recibimos un beneficio de esta casa y ellos dijeron, pensemos también en cómo bendecir la casa del Señor. Dice Primera de Crónicas 29, 13 al 17, que dice, hermano, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Qué dice después, hermano? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Y eso es lo peor. Eso es lo peor, de que Dios no nos está pidiendo de lo que no nos ha dado. Dios nos está pidiendo de lo que ya te di. Entonces por eso ya, bueno, se lo voy a decir porque tengo que decirlo.
Por eso es que en Malaquías Dios le dice: vosotros me habéis robado. Y tenía razón, porque Él nos lo ha dado. Y lo que al menos Él espera, que si le da $1, usted le da 10 centavos y dice: eso es mío, dice Dios. Pero cuando no se lo damos, ¿qué estamos haciendo literal? Robándoselo a Dios. Por eso dijo Dios: vosotros me habéis robado. Entonces dice David: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y del recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, ¿qué dice, hermanos? De tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, como dice, hermanos, mire, espontáneamente. La Biblia habla de la historia de Moisés, que él tuvo que decirle a la gente: hermanos, ya no traigan, ya no traigan, ya no traigan, por favor, ya suficiente, ya estuvo. Pero a veces, hermanos, pasa lo contrario, ¿verdad? Y para terminar este punto, hermanos, y pasar al último, fíjese que un día la nación de Israel fue reconvenida por un profeta de Jehová llamado Ageo, porque la casa de Dios estaba semidestruida, descuidada, y Israel vivía bien, ellos estaban cómodos, ellos estaban en prosperidad, pero no se acordaban de la casa del Señor. Y por eso Dios levanta al profeta Ageo. Mire allí en el capítulo 1, Ageo 1, versículo 2. ¿Me ayuda a leer, hermano? ¿Cómo dice? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa de Jehová sea, ¿qué dice? Reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: para ustedes sí es tiempo, ¿verdad?, de habitar en vuestras casas, ¿cómo dice? Bien artesonadas. Para ustedes sí es tiempo de habitar en casas buenas, en casas artesonadas. Y esta casa, mi casa, ¿cómo está?, dice el Señor. Desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Por eso, por el descuido de la casa de Jehová, porque ustedes piensan solo en sus riquezas. Y paréntesis, hermano, paréntesis. Yo estuve predicando en España, y el problema de España, al menos en ese tiempo, es que la gente no mira la casa de Dios como algo importante. Yo fui donde algunos pastores que tenían mansiones, literalmente mansiones casi de una manzana, pero la iglesia que pastoreaban bajo un sótano, arriba un pub, le llaman ellos, es como una cervecería, y abajo la iglesia, un sótano pequeño. Otro pastor, hermanos, tenía una venta de carros Ferrari, Audi y carros de marca, pero la iglesia pequeña, porque a veces la gente, hermanos amados, no entiende la importancia de la casa del Señor. ¿Están conmigo acá? No le dan importancia a la casa de Dios. O sea, primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros, y la casa de Dios, dice aquí, está desierta. Pero ¿cuál es el resultado entonces? ¿Qué dice después? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, ¿y qué dice, hermanos? Y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal, ¿cómo dice?
cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Por qué, pastor, el dinero se me hace como agua? ¿Por qué lo que recibo se me va de pasada? ¿Por qué no logro hacer capital para bendición? Ahí está el resultado. O sea, hermanos, vuelvo y repito, esto no es una obligación. Al final yo haría mal si lo que está aquí en la palabra no se los comparto a ustedes. Pero ¿cuántos creen que aunque esto no es obligación, pero el diezmo es una aventura? O sea, digamos que de aquí para allá está dar el diezmo. De aquí para acá yo estoy seguro. Pero de aquí para allá yo empiezo a dar el diezmo. Es como caminar en el aire. Es dar un paso de fe. Es decir, yo voy a creer de que no me va a hacer falta. De que Dios me va a proveer. Ese es un paso de fe. Pero nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo. Le voy a abrir mi corazón esta mañana solo para darle un ejemplo, una ilustración. Una vez llevé a unos niños del colegio que teníamos en Huayúa, los llevé a un parque acuático y iba mi esposa, ¿verdad? Pero en ese tiempo éramos novios porque ella era la directora del colegio. Entonces, hermano, le llevamos a un parque acuático. Y allá los niños se subían, miren, los niños de adolescentes se subían al tobogán y a cada rato, y me dicen, súbase hermano Coqui, súbase hermano Coqui. Y yo me subí, ¿verdad? Y ya cuando veo para abajo, dije yo, pase, le decía a los niños, pasen. Y yo estaba como una hora ahí, hermano, viendo para abajo y no me tiraba. Una hora y sí me tiro, no me tiro. Pero de repente, hermano, veo que allá estaban unos hombres tomando cerveza, ¿verdad? Y me estaban viendo así, va de verme. Y yo dije, estos han de decir que yo no tengo valor de tirarme. Entonces ya cuando me sentí observado y criticado, ¿qué cree que hice? Con miedo, porque le confieso que quizás todavía me quedaron unas cicatrices desde la primera vez que me lancé, porque yo me quería sujetar. Así me pasó en Costa Rica, en un canopy enorme y un precipicio tremendo. O sea, uno cuando va en la velocidad uno quiere sujetarse. Pero ¿cuántos creen que también, hermanos, ofrendar y diezmar es un paso de fe? Es un salto. Si usted no ha entrado en esa aventura, hermanos, yo le animo para que lo haga. Pruebe a Dios. Él lo dijo. Probadme en eso. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Yo voy a cerrar mis ojos, pero quiero que levanten la mano aquellos que ya probaron que funciona, hermanos amados, hacer esto delante del Señor. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por diezmar y ofrendar? Amén. ¿Se da cuenta? No puede ser que todos los que estemos aquí estamos equivocados. Si aquí está el testimonio. Entonces esto nos lleva al último punto esta mañana, hermanos. Primero dijimos que es cuestión de honra a Dios. Segundo, es cuestión de responsabilidad con la casa de Dios. Y por último, hermano amado, el evangelio avanza con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. ¿Cómo podemos nosotros mandar misioneros a aguantar hambre a un país? ¿Cómo les pagamos su pasaje? ¿Cómo les pagamos su casa, su hospedaje? ¿Cómo les damos su alimentación? ¿Cómo les ayudamos para que se sostengan en un lugar? A través de ofrendas, a través de diezmos. El evangelio avanza. Entonces, hermano, ofrendar y diezmar es cuestión de solidaridad con los que sirven a Dios. Mire qué tremendo, hermanos, que cuando hay campañas políticas se reúnen la gente que tiene dinero y aporta para la campaña porque se solidariza con un proyecto político y aportan para un proyecto político. Hay gente que aporta dinero para los perritos, ¿verdad? Y está bien. Usted puede agarrar la causa que usted quiera, pero la causa más importante es la causa del Evangelio del Señor Jesucristo.
una causa a la cual aportar, una causa a la cual dar. ¿Sabe por qué? Porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Solo, amén, denle gloria al Señor. Esa es la causa que vale la pena solidarizarnos y apoyar. ¿Por qué? Porque dicen, hay un eslogan que dice: el Evangelio avanza con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van y con las manos de los que dan. No se le olvida, ¿verdad? El Evangelio avanza con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van y con las manos de los que dan. No todos podemos ir, no todos vamos a ser pastores a tiempo completo. Sin embargo, hermanos, podemos solidarizarnos con esos proyectos, ¿verdad? Fíjese, hermano, que Pablo se enfrentaba, estoy terminando, pero Pablo se enfrentaba a un dilema de que hay veces la gente, hermano, a las cosas espirituales no las mira como importantes. Así le pasó a aquella mujer que quebró un frasco de perfume de 300 denarios en los pies de Cristo. Hubo alguien por ahí que dijo: qué desperdicio, para él no era importante eso. Así también para muchos la parte espiritual, hacer el trabajo espiritual no es importante. Y a Pablo le decían: no, hombre, vos anda a trabajar. Le decían: no, si eso que haces no es importante. Entonces viene él y tuvo que defenderse. Ahí en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 3 al 5, dice 1 de Corintios 9, 3 al 5: contra los que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa. ¿Acaso nosotros no comemos y bebemos? Dice Pablo. O sea, porque somos pastores, no comemos, no bebemos. ¿Qué más dice? ¿No tenemos familia? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Tenemos que entender, hermanos, de que todos los siervos de Dios, para hacer la obra de Dios, ellos comen, se visten, necesitan casa, a veces transporte, tienen familia. A veces uno no puede decir: hoy en estos tiempos voy a hacer la obra del Señor sin transporte, ¿verdad? Siempre se necesita. Les contaba a los hermanos de que estaba yo en San Salvador y me llaman desde España. Me dice: hermano, fíjese que el papá de mi esposo acaba de fallecer. Él vive en Izalco y nosotros quisiéramos que usted estuviera en el entierro. Y yo le digo: hermana, con mucho gusto, voy a apartar el tiempo, solo que tengo un problema. Fíjese que metí el vehículo en el taller y no me lo van a dar hoy, hasta mañana. Entonces, hermano, aparentemente el transporte era un obstáculo. Pero me dice la hermana: contrataron un microbús para irme a traer a San Salvador, para estar en el entierro, para estar en el funeral y después para irme a dejar hasta allá. ¿Se da cuenta qué importante es, hermano, el transporte para uno de pastor? A veces, hermano, tal vez pueda ser alguien que juzgue y diga: ay, el pastor con carro. Pues yo no tengo problema, yo le doy mi carro si se compromete a prestármelo todos los días. ¿Le parece? Hacemos ese trato: yo le doy mi carro, pero me lo presta. O me lleva, como sea, o me anda llevando donde quiera que voy. Hermano, a veces pensamos que la obra de Dios se hace así en el aire, ¿verdad? El pastor respira aire, come aire. No, hermano, todo tiene un costo, todo tiene un gasto. Ahora bien, cada quien, hermano amado, usted en su profesión, usted vive de su profesión, ¿no es cierto? Usted recibe donde usted invierte su tiempo, donde usted invierte su creatividad, donde usted invierte sus talentos, donde usted invierte sus capacidades, de eso vive. Entonces dice Pablo, ¿cuál es el problema? Que los que sirven al Señor no coman de eso. Entonces dice 1 de Corintios 9, 6 al 10: ¿o acaso solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, significaba que aquellos pues estaban dedicados a la obra del Señor. Y dice Pablo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién se fue soldado
y no le dieron ni el fusil ni el uniforme y no le dan el sostenimiento ni la comida. Ahora, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, el buey que está jalando la rueda donde están moliendo el trigo, no hay que ponerle bozal porque él tiene derecho a estar comiendo de ese esfuerzo que él está haciendo de estar moliendo el trigo. Entonces dice Pablo: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y quizás, hermanos, solo para terminar, hermanos, esta idea: lo espiritual es más difícil de conseguir que lo terrenal. Como decía Aniceto, ¿verdad? Tenía un dicho, decía: esto no lo venden en la tienda de la esquina. A las cosas espirituales, hermano, no. Por eso Pablo dijo allí en 1 Corintios 9:11 al 14. Dice 1 Corintios 9:11 al 14: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, oiga bien, ¿qué sembramos nosotros? Lo espiritual. Es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material, dice Pablo. O sea, nosotros sembramos lo espiritual, será mayor que cosechemos lo material. Y aquí le voy a dejar una inquietud, hermano, solo para dejarlo pensando esta mañana. No es algo que va a suceder, pero solo piensen. La Biblia dice que la mies es mucha. ¿Y qué dice, hermano? Y los obreros pocos. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Encontrar obreros o sostener a los obreros? ¿Qué es más difícil? Si yo tuviera que irme de esta iglesia, ¿usted cree que sería así de la noche a la mañana encontrar un pastor para esta iglesia? ¿Se da cuenta? Que el dinero es secundario. Lo importante es el obrero. El obrero es lo importante. Yo puedo tener un dinero para construirle un templo a un pastor. Puedo tener dinero para construirle una buena iglesia. Y si no tengo el obrero, de nada me sirve. Esta mañana, hermano, yo solo quiero recordarle que la obra de Dios avanza con las rodillas de la oración, con los pies de los que van y con las manos de los que dan. No todos podemos ir, no todos podemos tomarnos la decisión que yo tomé. Estaba soltero, ¿verdad?, de servirle al Señor a tiempo completo. Algunos quisieran y no pueden. Yo tengo casa, pastor, yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo negocio, yo tengo empresa, yo tengo esto. No todos podemos. Entonces apoyemos a los que sí pueden, ¿verdad? Apoyemos a los que sí pueden. Nada más, hermanos, para que vea que esta iglesia ha invertido en más de 30 templos, entre terrenos y construcciones. Solo tenemos un par de videos por ahí nada más de algunos, que no vamos a pasarlos todos por el tiempo, pero veamos algunos testimonios, hermanos, de cómo como iglesia también con sus ofrendas y diezmos hacemos avanzar el reino y la obra del Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Desde acá de la filial de Nahuizalco enviamos una bendición a ustedes como Iglesia Central en el departamento de Sonsonate. Gracias, hermanos, porque hace 4 años ustedes nos ayudaron, hermanos, con una bonita ofrenda, y con esa ofrenda nosotros pudimos amortizar algo de la deuda, hermanos. Gracias a Dios.
el pago ahora ya es menos a lo que teníamos que pagar hace 4 años. $20,000, hermanos, para comprar el terreno. Hermano, el terreno. Todavía nos faltan algunos años para pagar, pero ya estamos pagando menos, hermano, gracias a Dios. Y ahora, hermanos, como ustedes ven, vamos a continuar ya el lunes de esta semana con la otra fase del templo y luego cerrarlo. Así que vamos a empezar, hermano, de nuevo, y que Dios les bendiga. Aquí están tus ofrendas, aquí están sus diezmos, hermano. Bendiciones, hermano. Y continuamos esta semana con la construcción de la otra mitad. Bendiciones, hermano. Dios les bendiga. Soy la pastora Patricia Fuentes, saludándoles a través de este medio para sí mismo agradecerles por el aporte financiero que han brindado para poder adquirir uno de los 2 terrenos en los cuales está ubicado hoy en día la iglesia Josué de las Asambleas de Dios Chalatenango, en la cabecera de dicho departamento. Después de tantos años, Dios lo hizo posible gracias a las oraciones y al aporte financiero que usted brinda a la obra del Señor. Muchas gracias, porque también los materiales principales para poder optar para tener un techo nosotros como pastores donde vivir, ustedes también lo brindaron como iglesia, así que estamos muy agradecidos con nuestro pastor general, Pastor Coqui Mirón. Gracias, Dios le premie por su amor y su entrega a la obra. Asimismo a su equipo de trabajo, es que nos bendice y nos ayuda en las filiales. Muchas gracias por todo lo que hacen, a todos los miembros en general. Gracias por aportar financieramente con sus diezmos y sus ofrendas para la obra del Señor. Muy agradecidos. Que Dios reciba todas las bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Mi nombre es Jorge Torres, soy el pastor de Iglesia Josué Metalillo. Y estamos haciendo este video en agradecimiento a la Iglesia Josué Sonsonate por su colaboración, su ayuda. Gracias por tomarnos en cuenta. Queremos mostrarles parte de lo que es las instalaciones de la iglesia y lo que estamos haciendo aquí en Metalillo. Así que acompáñanos, queremos mostrarles un poco acerca de lo que estamos haciendo. Dios les bendiga. En esta tarde quiero de manera especial agradecer a la iglesia Josué Sonsonate por habernos ayudado, habernos construido el templo en el cantón Palo Pelón, juntamente con la casa pastoral. Tenemos agua, tenemos luz. Gracias a la iglesia Josué por su ayuda. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda hermano Luis Francia. Es para mí un verdadero privilegio de dirigirme a cada uno de ustedes. Comentarles que para la gloria y honra de nuestro Dios ya tenemos nuestro terreno de nuestro templo acá en San Pedro Cusla, y queremos agradecerle de parte de nuestra congregación y de parte de su servidor. Queremos agradecerles. Gracias por orar por nosotros, por ofrendar, por dar sus diezmos, y es una bendición. Sabemos de que por medio de las ofrendas y diezmos estamos expandiendo la obra de nuestro Dios. Así que con la ayuda de Dios, amados hermanos, más adelante vamos a tener ya nuestro templo construido. Así que pedimos de sus oraciones que nos ayuden a poder estar orando por nosotros, y próximamente vamos a decir Ebenezer, que vamos a tener nuestro templo para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios acá en San Pedro Cusla. Así que el Señor me los bendiga y muchas bendiciones. Bueno, hermanos, Un excelente equipo de trabajo. pasaríamos unas 2 horas más escuchando testimonios de pastores, ¿verdad? Pero la obra de Dios avanza con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Pongámonos de pie esta mañana. Padre, muchas gracias, Señor, por esta congregación que ha servido, Señor, como un instrumento para el avance del Evangelio. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón.
Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.